En primer lugar, destacar y felicitar la iniciativa que estamos tratando, muy necesaria. En segundo lugar, coincidir plenamente con los fundamentos, argumentos expuestos por la autora del proyecto y por la diputada preopinante en el uso de la palabra, porque avanzar hacia la igualdad real y efectiva, allanando los obstáculos, todos estos obstáculos a los que se hizo referencia, que dificultan, que impiden, que van eliminando las posibilidades concretas de las mujeres, en este caso, para acceder a espacios efectivos no sería de conducción en el Poder Judicial, sino de poder ejercer altas magistraturas. Es necesario, para ir eliminando todas estas formas de discriminación, avanzar en acciones positivas como esta, ir por la discriminación positiva. Sin embargo, señora Presidenta, o aún así, mejor dicho, quiero reforzar o traer algunas cuestiones que me parece que van de la mano de lo que estamos hablando. Primero, algo que debería ser, o que no debería ser tan natural, que no debería ser así, es que es muy necesaria la paridad, pero que tengamos en cuenta que por sí misma la paridad no garantiza la construcción de la aplicación efectiva de las perspectivas señaladas, ¿no? Perspectivas en géneros, perspectivas en infancia, perspectivas en vulnerabilidad, perspectivas en derechos humanos o con el enfoque de derechos humanos. Esto es un gran paso, o sea, tenemos que lograr la paridad y tenemos que de la mano, insisto, en el ámbito de la justicia o del Poder Judicial, efectivamente, que esa paridad refleje las perspectivas que estamos reclamando. Y digo esto, señora Presidenta, porque hasta hace muy pocos días, no debe hacer un mes, hemos tomado conocimiento del informe de situación en el país y que hizo referencia concreta a los datos de Catamarca respecto a la aplicación de la capacitación en perspectivas de género e identidades, la que conocemos como Ley Micaela, ¿no?, en el Poder Judicial de nuestra provincia, y este informe ha sido realizado por distintas organizaciones de la sociedad civil, la Fundación Micaela García, las del Proyecto General, la Guardia de Abogadas Feministas de Argentina, entre otras, y se analizó el grado de cumplimiento de la ley llamada Ley Micaela a nivel federal, como decía, y en Catamarca los datos que arroja ese informe es que habiendo pasado 3 años de lograr la adhesión a la Ley Micaela, en el Poder Judicial de Catamarca solo un 12% de sus funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas judiciales, operadores en general, se había formado en esta ley, en los contenidos previstos por esta ley. 12%. Y el informe va mucho más allá, señora Presidenta, porque explica, además, que las capacitaciones que se vienen brindando no cumplen con lo establecido específicamente por la ley, porque no es solo dar las capacitaciones, es decir, a ver, todos sabemos, incluso lo plantea la Fundación Micaela García, que capacitarse en Ley Micaela no es hacer un cursito o un tallercito, ¿no? Entonces, a esto precisamente apunta el informe, que los contenidos y la metodología para evaluar esos contenidos tampoco dan con los parámetros esperados, que debe ser mucho más profunda esa capacitación para que efectivamente sea avalada por un organismo de aplicación que es el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género en el orden nacional y la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad en el orden provincial.
Sin embargo, el Poder Judicial de Catamarca se ha estado capacitando. No podemos decir que no, pero insisto, con un curso, se podría decir asimétrico en términos de la cantidad de módulos, porque es un solo módulo, rindiendo hasta ahora casi todas las veces de esas capacitaciones de manera a distancia, online, y a través de un examen múltiple choice. Y digo esto, señora presidenta, porque si vamos a analizar estos datos, es muy peligroso o riesgoso, diría, que se banalice en el campo de la justicia la formación en perspectivas. Nos ha tocado también leer o acceder a cuando la comisión de la Cámara de Senadores de esta legislatura ha tenido que considerar pliegos de postulantes para magistraturas, donde algunos de ellos, uno incluso, o algunos, han sido observados por no haber realizado la capacitación, otros la habían hecho en un mes antes porque tenían la advertencia de que no la habían realizado, entonces días antes hicieron el cursito. Y a esto es lo que me refiero, que no podemos banalizar ni dejarla en el orden formal. Entonces, efectivamente, considero que tal como lo solicitó la autora de la iniciativa, que esta ley, este proyecto, avance en el campo de la reglamentación, ojalá que se regule esto de la paridad efectiva, y que vaya de la mano con estas consideraciones, porque las consecuencias no son no hacer un curso, las consecuencias no pasan solo por incorporar o no un colectivo, basta con leer los diarios y ver los colectivos de personas afectadas en sus derechos, ver los casos particulares, ver los reclamos de familiares de víctimas de abuso sexual, por ejemplo, en su mayoría que afectadas son las mujeres y las infancias, ver a las propias sobrevivientes de violencias que piden poder hablar con los funcionarios o funcionarias judiciales, con las fiscales o fiscalas penales. Hace cuestión de días tuve la oportunidad de reunirme, de encontrarme con la madre de una mujer que ha sido víctima de femicidio en Catamarca y que la verdad, increíblemente lleva más de 10 años y no ha sido todavía encausada, ¿no? De esa manera, con esa carátula. Y entonces vemos y vivimos que permanentemente, si no la impulsan los propios familiares, las propias personas, los propios damnificados, realmente les cuesta muchísimo acceder a la justicia, y estamos hablando de que hay fiscales mujeres, como el caso al que hice referencia. Por eso es que decía, señora presidenta, que me parece relevante que tengamos también en cuenta siempre esto, que este patriarcado que nos atraviesa de manera transversal a toda la sociedad también nos atraviesa a las mujeres, y que si vamos a asumir funciones de esta naturaleza tenemos que ser las primeras en deconstruirnos para efectivamente poder, en este caso concreto, abrir al conjunto del pueblo la posibilidad de acceso a la justicia de manera equitativa e igualitaria. Gracias, presidenta.